En el Evangelio de este domingo vemos a Jesús en desacuerdo con los fariseos por su forma de interpretar la ley. Los fariseos le daban toda la importancia, ponían todo el acento en el cumplimiento de la ley. Y para Jesús lo realmente importante es el espíritu de la ley. Vamos a ver 3 ideas sobre este tema. Primera idea. La ley de Dios está unida al amor a Dios. Y esto que a primera vista nos puede parecer tan evidente, a veces no lo tenemos tan claro. Y pensamos que Dios nos manda las cosas porque sí, como si fuese un capricho de Dios. Y desde luego, eso no es así. Todo lo que Dios nos pide, todas sus leyes, son para nuestro bien. Y en la medida que nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a ser más infelices. Y esto tiene una razón muy lógica. Dios es Padre. Y Dios quiere para nosotros lo mejor. Y como Padre que es, todo lo que quiere para nosotros es para nuestro bien, es para beneficiarnos a nosotros. Y esto no lo tenemos tan claro. Si lo tuviésemos muy claro cada uno de nosotros, sin duda ninguna, que pecaríamos mucho menos, porque seríamos muy conscientes que cada vez que pecamos nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Y nadie quiere hacerse daño a sí mismo. Si nos hacemos daño a nosotros mismos es porque esto no lo tenemos tan claro. No tenemos claro que el pecado va en contra nuestra, que el pecado nos hace daño, que el pecado nos hace mal. En España tenemos una frase que de vez en cuando la recuerdan algunos, un tanto graciosa, pero que dice un poquito cómo es nuestro subconsciente, cómo pensamos muchas veces en el fondo. La frase dice así: todo lo bueno o engorda o es pecado. ¿Se dan cuenta? El pecado nunca puede ser bueno, por mucho que lo digamos con estas frases graciosas. El pecado nunca puede ser bueno. ¿Que lo que engorda, lo que comemos que engorda, puede estar muy bueno? Pues sin duda ninguna, será así. Pero el pecado no. El pecado siempre es algo malo. El pecado siempre va en nuestra contra. El pecado siempre nos hace daño. Esto es así siempre. Y esto lo deberíamos tener todos los cristianos muy claro. Si esto lo tuviésemos muy claro, el concepto de pecado sería muy distinto. Y como he dicho antes, sin duda ninguna, evitaríamos muchísimos pecados en nuestra vida. Santo Tomás de Aquino tiene una frase preciosa. Dice él: ofende a Dios todo lo que hace daño al hombre. Repito la frase. Ofende a Dios todo lo que hace daño al hombre. O sea, Dios es Padre y Dios quiere para nosotros lo mejor. Y a Dios le ofende el pecado porque nos hace daño a nosotros. Porque Dios es Padre y Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Segunda idea. ¿Dónde ponemos nosotros el acento? Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Dependiendo de donde nosotros pongamos el acento, este acento nos va a diferenciar de la actitud de los fariseos que hemos visto en el Evangelio de hoy, o vamos a ser igual que los fariseos. ¿Dónde ponemos nosotros el acento? ¿Dónde ponemos el acento? ¿En la materialidad de la ley o en la intencionalidad de la ley? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo preguntarnos, ¿esto está permitido?, a preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? Parece lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Los fariseos, ¿qué hacían? Ponían todo el acento en la materialidad de la ley. Por eso, todo su culto era un culto vacío. Era un culto sin alma. Era una religión sin alma, porque le faltaba lo más importante. Le faltaba el amor, le faltaba el espíritu de la ley, le faltaba la intencionalidad con la cual hacemos todas las cosas. Y todas las debemos hacer por amor a Dios, por agradar a Dios. Tenemos que tener claro que el cristianismo no es una ideología, no es un conjunto de ideas. El cristianismo es el seguimiento de una persona. Y esa persona es Jesucristo.
Es verdad que para seguir a Jesucristo tenemos que vivir una serie de cosas, tenemos que vivir una serie de leyes, pero siempre por seguir a Jesucristo. No por vivir unas ideas independientemente de la persona que es Jesucristo. No, el cristianismo no es una ideología, el cristianismo es un seguimiento de la persona de Jesús. El acento tenemos que ponerlo siempre en lo que agrada a Dios, en la intencionalidad de la ley. Y la intencionalidad de la ley es lo que agrada a Dios. Si las leyes la vaciamos de esto, que en definitiva es vaciarlas del amor a Dios, nos estamos equivocando. No olvidemos nunca que seguimos a una persona, que amamos a una persona que es Jesús. Y eso es lo central del cristianismo, el seguimiento de una persona, no de unas ideas, que también, pero lo importante, lo fundamental, donde tenemos que poner el acento es en lo que agrada a Dios, en el amor a Dios, en el seguimiento de una persona que es Jesucristo. Y una tercera y última idea. No todas las leyes son iguales. No todas las leyes son igual de importantes. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y hago hincapié en esto porque me he encontrado con personas que no saben diferenciar unas leyes de otras. Y hay una gran diferencia entre unas leyes y otras. No es lo mismo la ley natural y la ley divina, que siempre tenemos que cumplirla. Bueno, cumplir tenemos que cumplir todas las leyes, vivir tenemos que vivir todas las leyes, pero hay una gran diferencia entre la ley divina, la ley natural y el resto de las otras leyes. Por ejemplo, las leyes eclesiásticas, las leyes litúrgicas, las leyes civiles, las leyes de tráfico. Hay una gran diferencia entre unas leyes y otras. ¿Que cuando están vigentes esas leyes tenemos que cumplirlas todas? Por supuesto. Pero la diferencia está en que la ley divina y la ley natural no podemos cambiarla nosotros. Las leyes civiles, las leyes de tráfico, las leyes litúrgicas, las leyes eclesiásticas, claro que se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar estas leyes? Pues cuando por necesidad hay que adaptarlas a los tiempos actuales. Porque las leyes están al servicio de las personas, no las personas al servicio de la ley. Y como cambian los tiempos, cambian las circunstancias, muchas de estas leyes hay que ir cambiándolas. Pero siempre tenemos que tener claro que la ley divina y la ley natural no las podemos cambiar. Todo lo que viene en la palabra de Dios no se puede cambiar. Hay personas que se escandalizan, que hacen un gran problema porque a lo mejor la Iglesia ha cambiado una serie de leyes litúrgicas o costumbres que había en alguna diócesis. Por eso no pasa nada. Todo eso es cambiable. Lo que la Iglesia no puede cambiar nunca es la ley divina y la ley natural. Con lo cual, esto nos está diciendo la importancia que tienen todas las leyes divinas, la importancia que tiene la palabra de Dios, por supuesto también la ley natural. Eso no lo puede cambiar ni la Iglesia. Y eso tiene una gran importancia, bueno, toda la importancia. Pero en cambio las otras leyes, claro que las puede cambiar el organismo que esté al frente de ello. Claro que puede cambiarlas. Pero la ley divina y la ley natural no lo puede cambiar nadie. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no vamos a tener muchos problemas en la vida. Ley divina y ley natural no las podemos cambiar. El resto de las leyes están en función de la humanidad, en función de las personas. Y entonces sí que se pueden cambiar esas leyes. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.